Cuando la convención se convirtió en directorio, Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado al directorio el 9 de noviembre de 1799, convirtiendo al directorio en consulado. Un grupo de 3 personas que se haría a cargo de Francia. Napoleón Bonaparte, apoyado por el ejército y los burgueses, se convirtió en primer cónsul, iniciando el periodo conocido como el Imperio Napoleónico. Napoleón, como primer cónsul, elaboró junto con Jean Régis el Código Civil de Francia basado en la igualdad y principios burgueses. El Código Civil Napoleónico es un protocolo que dictaba el comportamiento social de los franceses, así como regular la política, aspectos jurídicos y penales. Años más tarde elaboraría un código de comercio para darle forma a la economía francesa después de las revueltas que dejó la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte era visto como un héroe y un salvador que pondría a Francia de vuelta a la cima. Y el 18 de mayo de 1804 se autoproclamó emperador de Francia. Así es, después de hacer una revolución para acabar con el absolutismo, Francia volvía a darle el poder a un solo hombre. La diferencia es que los militares jugaron un papel muy importante en la revolución, y Napoleón era visto como un héroe. Napoleón era un visionario, y en 1805 empezaron las guerras napoleónicas para hacerse del control de toda Europa. Recuerda, lo más importante para el examen del Imperio Napoleónico no es el proceso de conquista de Europa, sino las consecuencias que trajo el Imperio de Napoleón. En 1805, Francia y España tratarían de hacerse del control marítimo en Europa, pero Reino Unido los venció en una de las batallas por mar más impresionantes en la historia, conocida como la Batalla de Trafalgar. Después de la derrota en Trafalgar, en ese mismo año, Francia se enfrentó a una coalición formada por Rusia, Prusia y Austria en una de las batallas más importantes en la historia, llamada Batalla de Austerlitz o Batalla de los Tres Emperadores. El resultado fue una victoria francesa por una obra maestra de estrategia de Napoleón, que terminaría con el Sacro Imperio Romano Germánico, haciendo firmar a los derrotados el Tratado de Presburgo, con el que Napoleón crearía la Confederación del Rin. No olvides la Confederación del Rin, formada por diferentes estados, que junto con otros reinos en el futuro se convertirían en una nación importante. En años posteriores Francia se haría de varios territorios y reinos europeos. Pero en octubre de 1807, Francia y España se aliaron en el Tratado de Fontainebleau para invadir y repartirse Portugal, que era aliado de Reino Unido e Irlanda. Es importante saber que España ya poseía territorios en América, llamados virreinatos, pero quería más. Con el pretexto de invadir Portugal, Napoleón decide invadir a su aliado España para poner a su hermano José Bonaparte en el trono español, haciéndose de todos sus territorios en América, pero de eso se hablará más tarde. Tras hacerse de varios territorios, Napoleón dominaría la mayor parte de Europa y en 1810 alcanzaría su máximo esplendor. Pero a partir de entonces el imperio francés caería estrepitosamente. Después de ser derrotados nuevamente por Reino Unido y por mar en la Batalla de Lissa en 1811, Napoleón decidió invadir Rusia, ganó la Batalla de Borodino, pero al encaminarse con su ejército a Moscú en 1812, los rusos quemaron sus ciudades, pero, debido al frío y escasez de alimentos, Francia fracasó en su intento. Después, Napoleón se enfrentó a una coalición más, en la batalla más grande de las guerras napoleónicas, la Batalla de Leipzig en 1813.
Tras perderla, Napoleón fue desterrado a la isla de Elba. Al ser exiliado en 1814, Napoleón planeaba su regreso. Mientras en Francia se les impuso una monarquía cuyo rey era Luis XVIII. Al regresar con un ejército, Napoleón volvió al poder, tan solo 100 días ya que perdería una última vez en la batalla de Waterloo. Después lo exiliaron una vez más a la isla de Santa Elena, donde moriría en 1821. Lo que debes recordar son las consecuencias del Imperio francés, las cuales son la independencia de España, que cuando estuvo bajo dominio francés España perdió poder sobre sus colonias y provocó que países en América se independizaran a su vez de España. La formación de la Confederación del Rin, la remodelación de Europa y por último infringir miedo a otras naciones, ya que Francia puso en práctica las ideas de la Ilustración y que motivaron a otras revoluciones liberales por el mundo. Gracias por quedarte hasta el final. Bye.